Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos. Les queremos dar la bienvenida a este nuevo podcast que se titula La Pregunta del Finde. Y mi nombre es Salvador. Y yo soy Saraí y estamos muy contentos de empezar este nuevo proyecto juntos como matrimonio, ¿verdad? Cada semana tendremos una pregunta específica como tema referente a la Biblia y pues vamos a tener aprendizajes y pues más preguntas que vayan surgiendo, ¿verdad? A lo largo de este podcast y que hemos estado teniendo también a lo largo de nuestro caminar con Cristo. Esperemos que nos acompañen en este viaje hacia nuevos horizontes. Así es. Estamos contentos de poder empezar este nuevo proyecto como matrimonio. Y también quisiera que nos escribieran por correo electrónico, que nos contacten al correo electrónico que es findepodcast@gmail.com, para que nos puedan buscar también en las redes sociales como La Pregunta del Finde y nos pueden dejar saber o conocer sus comentarios y puedan ayudarnos a compartir este nuevo proyecto que es la pregunta del Finde. Y la primera pregunta de este podcast, ¿verdad? Va a ser, ¿por qué la pregunta del fin de Salvador? Ok, la pregunta del Finde, batallamos para encontrar el título de este podcast, pero al fin lo encontramos, se nos hizo agradable porque se acomoda a nuestro horario y a nuestro tiempo de cada fin de semana nosotros poder poner un nuevo episodio con una pregunta distinta. Pues es que hemos visto a lo largo de nuestro caminar en Cristo que tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Como creyentes, como no creyentes, siempre tenemos preguntas acerca de la Biblia, acerca de Dios, acerca de Jesús. Y eso es lo que vamos a estar hablando cada fin de semana. Vamos a estarlas revisando. Por eso, Salvador les daba nuestro correo electrónico. Si tienen ustedes alguna pregunta que les gustaría, saber más o saber, aquí la podemos buscar, podemos agarrar la información. La mayoría de la información que vamos a estar agarrando, pues es de la Biblia, también de la historia, ¿verdad? Todo con referente a la Biblia, a Dios. Am, Y pues queremos ya no darle tantos rodeos y vamos a empezar con el episodio, ¿qué les parece? Y vamos a empezar con la pregunta de este primer episodio que es ¿qué es ser redimido? Y lo que buscamos en el diccionario, el significado es el proceso de comprar la libertad de un esclavo en en un término financiero. Y entonces, si viendo primeramente la palabra redimir, que es el verbo redimir, que significa libertar o devolver mediante el pago de un rescate o salvar. Entonces, entendemos que redimido es ser rescatado, es ser libertado mm, y salvo. sí, salvo que estar perdido y ser rescatado, ¿verdad? Estar muerto y ser vivo de nuevo. Entonces, vamos a ver esta pregunta, porque es algo que lo vemos a lo largo de la Biblia, ser redimidos, ser rescatados, ser libres, y vamos a ver ciertos ejemplos, historias muy buenas historias de la Biblia, con ejemplos que todavía los podemos aplicar a nuestra vida diaria. Sí, y no se escucha muy común o nada es nada común la palabra redimidos En lo secular, en lo secular, o usted puede decir en el en la trabajo, vida diaria, ajá, ¿no? exacto. O sea, ¿me redimes esto? Pues no, ¿verdad? Este, Me redí- como cuando estábamos chiquitos que íbamos a redimir a la tienda, ¿no? Que los tazos, ¿o qué era lo que redimíamos? no sé, yo no jugaba eso, gracias a Dios. ¿Redimías? No sé. Pero lo que sí, por lo que vemos, ¿no? Entonces es la libertad. Eso sí, soy libre, soy salvo. Eso lo escuchamos más a menudo. Pero la palabra redimido se escucha, es más como, más bíblico, porque es lo que Dios hace. O sea, nos redime, Él es el redentor, por eso se le conoce como el redentor. Y vamos a estar viendo todo eso, qué significa y de dónde viene ejemplos bíblicos, ¿no? Y uno de ellos es para los que tal vez nacieron en los caminos De- y se desviaron.
y ahora regresan o sienten la necesidad de regresar y tenemos un ejemplo para ese tipo de redención que viene siendo o salvación, el hijo pródigo, ¿no? Y esa historia es una de las más, pues, contadas o más usadas dentro de la iglesia y predicaciones, etcétera, pero también porque tiene un buen significado y contrasta muy bien con todos los de lo que viene siendo la redención, ¿sí? Les voy a leer lo que viene estando en Lucas 16, empezando en el capítulo 11, la parábola del hijo pródigo, y en mi versión dice parábola del hijo perdido. Y vamos a empezar a leer. Dice, un hombre tenía 2 hijos. El hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia, ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus 2 hijos. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida desenfrenada. Al mismo tiempo que se le acabó el dinero, hubo una gran hambruna en todo el país y él comenzó a morirse de hambre. Convenció a un agricultor local que lo contratara y el hombre lo envió al campo para que diera de comer a sus cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que hasta las algarrobas con las que alimentaban a los cerdos le parecían buenas para comer, pero nadie le dio nada. Cuando finalmente entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra, y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno que me llamen tu hijo, perdón. Te ruego que me contrates como jornalero. Entonces regresó a la casa de su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y de compasión, corrió hacia su hijo, lo abrazó y lo besó. Y así su hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno que me llamen tu hijo. Sin embargo, su padre dijo a los sirvientes, rápido, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Maten al ternero que hemos engordado, tenemos que celebrar con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ahora ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ahora ha sido encontrado. Entonces comenzó la fiesta. Fíjate. Una clara ejemplo de redención. Sí, porque él ya había perdido todo. Ya estaba completamente sin nada. Y la parte dura es donde el principio dice su padre dividió en dos, ¿no? Toda su herencia la dividió en dos y le dio a los 2 hijos lo que les tocaba. Qué triste. Pero el otro hijo no se fue, se quedó con su padre. Y el otro se abandonó a su padre y se llevó todo lo que tenía. Yo digo que ha de haber sido muy doloroso para el padre. Uno como padre, si eso te dice tu hijo, pues le pertenecía a eso, ¿verdad? Él ya lo tenía estipulado, era una práctica que se hacía, dividir sus bienes y dárselos, pero cuando murieran, el padre, no en vida. Claro. Y él se lo estaba pidiendo. Entonces, él regresó a ver a su padre, pero él regresaba a trabajar. O sea, y sabes que allá donde estaba, en esa tierra donde estaba, no había nada. O sea, ni siquiera podía comer de lo que llevaba los cerdos, y nadie le ofrecía nada de comer. Dijo, bueno, ¿yo qué estoy haciendo aquí? Pues yo veía a los jornaleros de mi padre trabajar y ellos comían bien. Pues lo voy a decir que me dé trabajo. Ya no me trates como tu hijo, pero dame trabajo. Entonces dice que cuando lo miró desde lejos fue cuando lo reconoció. El padre. Y mandó y fue y lo abrazó. Claro, era su hijo que regresaba. Uy. Entonces, ahí el muchachito o el joven o lo que sea, ya señor, encontró la redención porque él solo iba para trabajar, pero volvió a recuperar todo. Todo a como estaba. Y él mismo lo reconocía, yo no soy digno que me llames tu hijo, no soy digno, nomás hazme un jornalero tuyo, uno más de tu trabajo para que yo pueda comer. O sea, él iba con la intención de comer para no morirse de hambre, pero su padre no vio a un jornalero más, vio a su propio hijo y le dijo, no, tráiganle un mejor vestido, la mejor túnica, un anillo y sus sandalias porque mi hijo estaba muerto y ahora vive. Entonces, él estaba pues sin nada, estaba perdido. Se había quedado sin nada. Estaba perdido y fue rescatado de esa perdición de la muerte porque en realidad iba a vivir como... Si es que iba a vivir comiendo cosas que... Sobras y que tal vez le iban a hacer un día daño y iba a morir. O a lo mejor no iba a comer para nada. Exacto. Entonces esa es
un tipo de redención para los que se han alejado de Dios y ahora regresan y vienen a buscar ahí a ver qué les toca en la iglesia o en el servicio a Dios, y debemos enfocarnos en que lo que tiene Dios para nosotros no es nada más un trabajo, sino es el reino de los cielos, y podemos entrar y morar con Él, entrando obviamente cuando entremos al reino de los cielos, y desde aquí, desde la tierra, ser obedientes y hacer lo que a Él le gusta y pues liberarnos de esa muerte, ¿no? De esa muerte. Y Dios nos recibe con los brazos abiertos, definitivamente. O sea, podemos estar pensando, es que tú no sabes las cosas tan feas que yo hice, Dios no me va a perdonar, Dios no me va a recibir, no merezco que Dios me reciba por todo lo que he hecho. Pero no, ahí claramente en esta parábola, en esta historia de la Biblia, le está mostrando cómo era el amor de este padre. O sea, no le importó lo que él había hecho, no le importó que le haya dicho, dame mi dinero, yo ya me voy, aquí no quiero estar contigo. O sea, literal le estaba diciendo, yo aquí no quiero estar contigo, yo me voy. Y cuando regresó de todos modos, el padre lo recibió con los brazos abiertos, dándole un gusto. Él es mi hijo y somos llamados hijos de Dios, porque regresamos a Él. Dios, perdóname por lo que he hecho, no merezco, pero Dios en su gracia, en su misericordia, nos recibe con los brazos abiertos, porque Él nos ha estado esperando, porque aunque nos fuimos, Dios nos espera a que regresemos. Dios no quiere que muramos. Amén. Dios quiere que vivamos con Él para siempre. Así Entonces, es. Así es que ya sabes, si vas regresando a los caminos de Dios, has hecho una buena decisión y estás a tiempo. Gracias a Dios que llegaste a tiempo y encontraste la redención. Sí, así es que si tenías esa pregunta de ser redimido, ¿qué es ser redimido? Si ya soy o ya he sido redimido, pues sí, he sido salvo, liberado del pecado y de la muerte. Y también tenemos otra, que es para los que estamos o estaban en la maldición de la ley, según Pablo en Gálatas 3:13. Yo dije, bueno, todos estamos bajo la maldición de la ley, pero mucha gente piensa que porque hace buenas obras puede entrar al cielo. no es por obras. Es una de las funciones que tienes que hacer para poder entrar al cielo, ¿sí? Eso es lo que te va a hacer decir, él es hijo de Dios. Pero primero tienes que entregar tu vida a Dios. Sí, es una característica, ¿no? Sí, exacto, porque no es por obras. Es entregarle tu vida y es por gracia a Dios. O gracias a Jesús lo que hizo. Tuvo gracia por nosotros. ¿Por qué hablamos de la maldición de la ley, Sara? Entonces, si leemos en Gálatas 3:13, te vas a dar cuenta, nos vamos a dar cuenta porque es maldición. Exactamente, o sea. Sí, si es una ley, pues no debería ser maldición solo. Exacto. Dice en Gálatas 3, ay, Gálatas tontos. ¿Te gusta? Me gusta. Porque en realidad es lo que somos. No queremos entender que somos unos tontos y creemos que por obras vamos a entrar al reino de los cielos. ¿Y qué era lo que le estaba diciendo Pablo a los Gálatas? Porque, vamos a ver, ellos querían regresar los Gálatas a la era de los sacrificios. Entonces dije, pues si ya vino Jesús y pagó todo el precio por ti, dio su vida por ti, ¿por qué quieres volver a vivir una vida maldita? Entonces en Gálatas 3:13, voy a leerlo. Dice, pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley, cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Entonces, aquí está hablando del rescate de Jesús, porque recordemos que antes de la ley era por medio de la ley. Y aquí en lo que estuvimos leyendo o buscando en lo que viene siendo los mandamientos, no nomás eran los 10 mandamientos, hay otros reglamentos o reglas o mandamientos que son en total 613 y los dividieron en dos, en positivos y en negativos. Y hay 248 positivos y 365 negativos. Entonces, seguir todos esos mandamientos al pie de la letra es imposible. En algún momento te vas a equivocar. Entonces, cuando no haces lo que Dios te dice que hagas, estás en maldición, ¿no? Tenían que seguir las reglas, o sea, al pie de la letra tenían que seguir las reglas. Si no seguían esas reglas, como dices, pues eran malditos y tenían que hacer algo
para quitarse esa maldición, porque si eras maldito, pues no podías ir al cielo, ¿verdad? Ir al cielo con Dios. Dice, o sea, también, o sea, significa que tenían que enfrentar el juicio de Dios. ¿Por qué? La ley era perfecta, pero no la podían cumplir a la perfección. Porque nadie es perfecto. Entonces eran malditos cada vez que desobedecían la ley o no cumplían las expectativas. Entonces, imagínate, tienes toda la ley sobre ti, todo el peso de la ley y viene alguien y te dice, ¿sabes qué? No te preocupes, yo cumplo con todo eso, a cambio, entrégame tu vida y por medio de mí ya no tienes que cumplir con todos esos sacrificios. Solamente no peques más. Gracias, Jesús. Entonces, ellos, los Gálatas, querían regresar a eso. Entonces, algunos ejemplos de los mandamientos, porque como comúnmente conocemos 10, ¿no? Pero también hay el mandamiento de la procreación, de vayan y llenen la tierra, ¿no? Y hay el de la circuncisión, que se tenían que circuncidar, ahora ya no tenemos que hacerlo, ¿no? Por decir, no debían de comer el nervio del muslo por el pacto o por lo que hizo Jacob, que de Dios lo hirió cuando luchó con él. Entonces lo hicieron como una ley de no comer ese muslo. Eso es otra ley. Esta otra ley que era no podía no comer pan sin levadura el día 15 de Nisan o noche de Pascua. ¿Sí me entiendes? Esa era otra regla que tenían que cumplir. Otra era consagrar el primogénito de hombre y de bestia de la tierra o cualquier bestia que ellos tenían en la tierra de Israel. O sea, estos nada más son 5 ejemplos de 600 que tenían que cumplir. Imagínate. Había reglas de esclavos, de esclavitud, de los hebreos. Tantas y tantas normas y reglas que tenían que cumplir. Imagínate. Y por eso Pablo les dice, Gálatas tontos, ¿cómo vas a querer volver a todo eso si es imposible? O sea, te va a ir mal. ¿Sí? Jesús nos redimió de esa ley. Exacto. Bueno, vamos a ver. Dice que Jesús nos redimió esa ley, aquí nos explica. Él se entregó a la cruz, dice, porque el que era crucificado era maldito. Entonces él no pecó nunca, pero aún así decidió tomar nuestro lugar en la cruz. Como pecadores nosotros, pero él tomó nuestro lugar, él siendo un cordero santo, puro, sin mancha, y entregó su vida a cambio de nuestra libertad. De nuestra salvación. Y de nuestra salvación, de nuestra redención. Es nuestro redentor porque... Y él nos libró de seguir esas reglas como deben de ser. Y no es que él las quitara por completo, ¿verdad? Jesús no vino a quitar los 10 mandamientos por completo, al contrario, lo vino a reforzar. Pero sí debemos de tener en cuenta que no es por medio de lo que nosotros hagamos, de seguir todas esas leyes, no nos gana la entrada al cielo. Lo que nos da la entrada al cielo, la vida eterna, es aceptar a Jesús, pedir perdón por nuestra vida pasada, por nuestros pecados y aceptarlo porque Él es el único camino que va hacia la vida eterna, hacia el Padre. Entonces, ahorita la pregunta que me hacías de cómo es que Jesús nos libró de eso. Fíjate, aquí también les explica a los Gálatas en Gálatas 4:5, dice, capítulo 4, versículo 5, dice, Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, ¿sí me entiendes? Ahí está hablando otra vez de la ley, eran esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar, Abba Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. Está muy, muy específico la contestación a la pregunta que hiciste, porque ahora somos hijos, ya no somos esclavos. Entonces, ¿cómo es que Dios hizo la redención? Ahí está una clave. Eso es para los que piensan que es por obras, que yo soy buena persona, yo siempre me levanto temprano, no me desvelo, trabajo, ayudo a mis vecinos, me quieren, aquí todos me conocen y dicen que soy una buena persona, hago lo mejor y voy a ayudar a los ancianos, voy a ayudar a los niños y dono todo mi dinero y lo que tú quieras, ¿va? Puedes dar tu vida por la gente, pero si no rindes tú o reconoces a Jesús como tu Salvador, entonces no puedes entrar al reino de los cielos. No es por obras. No somos redimidos por obras, es por medio de la sangre de Jesús. Y como te digo, no hay que malentender, porque las obras es parte. Sí, claro, es como te decía, es una característica, o sea, tiene que ser el reflejo de tu vida
tus obras, ¿verdad? Sí, Pero no es por obras. no es por obras, pero ya cuando entras y ya entras y que tienes a Jesús en tu corazón, dice, porque una fe sin obras está muerta. Entonces tienes que trabajar con tus obras también, pero no es el primer paso. El primer paso es reconocer que eres pecador y que tienes que reconocer a Jesús como, como tu Salvador, para que no tengas que hacerlo por obras. Esa es mi manera de interpretarlo para nosotros, porque obviamente nosotros no somos judíos aquí en Estados Unidos, en México, no somos judíos, no tenemos esas creencias o las sinagogas, pero podemos entrar por medio de esto, como entender que somos por medio de obras o por medio de mi buen comportamiento, ¿sí me entiendes? Ujú. Esa es la manera que yo lo podría ver, de que personas piensan que son buenas personas, pero en realidad no tienen a Dios Ujú. o no lo reconocen como No, su rey. exacto. Hay mucha gente, ¿verdad? Que sí, yo soy bueno, pero no creen en Dios, no creen en Jesús, no creen que Jesús vino al mundo a morir por nosotros. Entonces, esa es la clave Sí. para ser redimidos. Entonces, ya vimos el punto de lo que es la redención por los que regresan a Cristo, ¿sí? Y la redención para los que piensan que es por obras. Así es que si hacen las buenas obras, entonces acérquense a Dios para que Él pueda perdonarlos porque vamos mal, aunque hagan todo lo bueno que piensan, pero su corazón tiene que estar dirigido a Dios. Nuestras obras tienen que estar conectadas a nuestro Padre porque somos sus hijos. Entonces, conéctense con Dios, hablen con Él y sigan haciendo sus buenas obras, pero que eso no sea el motivo para buscar a Dios, sino Una una relación. conexión directa con Dios, una relación, exacto. Y lo de las obras es, mira, nosotros todos somos instrumentos, ¿sabes? Saraí y yo somos instrumentos de Dios. Lo que estamos haciendo aquí lo hacemos porque Dios nos lo ha puesto en nuestros corazones y queremos que Él obre por medio de nosotros para poder ayudar a otras personas. Y esto no es porque me voy a ir al cielo porque hicimos este proyecto, este podcast o esta predicación o esta plática. No por eso nos vamos a ir al cielo, sino es personal la relación con Dios o con Jesús. Entonces, esto es solo una parte de nuestra relación con Dios y no es mi enfoque. Mi enfoque es sentarme a leer la palabra, a arrodillarme a orar, a tener una relación con Dios. Eso es lo que tenemos que buscar también. Y las buenas obras, seguirlas haciendo, pero con el afán de ayudar a las otras personas para que se acerquen y Se acerquen a Dios. se acerquen a Dios, exacto, para que no se pierdan. Entonces ese es nuestro trabajo aquí como hijos, porque ya somos hijos de Dios, ¿sí? ¿Sí? Y lo tenemos otra manera de redención, que viene siendo Moisés y Egipto. Y Y te invito a vamos, estar ahí para que... sí, vamos a ver esta historia de Moisés, cómo Dios usó a Moisés, ¿verdad? Y vamos a ver también aquí la palabra el término de redimidos, cómo es que lo usa ahora. Perdón. Ahora, en la Biblia desde el principio a fin, como Salvador lo estaba mencionando, ¿verdad? Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, Dios quiere redimir su creación. Sí, Entonces, la historia que vamos a revisar, que vamos a ver, se encuentra en Éxodo. ah, y lo pueden buscar ustedes, por favor, cuando tengan un momento. Y habla acerca de los israelitas que estuvieron en Egipto por más de 400 años como esclavos ya. Eran esclavos, estaban cautivos. Y Dios le pidió a Moisés y Aarón, a estos dos hombres que Dios había escogido a Moisés, ¿verdad? Y luego a Aarón, que se presentaran ante el faraón y le pidieran al faraón que dejara libres al pueblo de Israel, a los israelitas, que los dejara libre para que fueran a adorarlo, ¿ok? Ahora, faraón no quería hacerlo, faraón no quería dejarlos libres. Y Dios les había dicho a Moisés y a Aarón, está bien, o sea, Faraón se va a negar. Yo voy a endurecer el corazón de Faraón para que no los deje libres inmediatamente. Y lo voy a hacer que haga su corazón duro porque así van a ver mi poder y mi gloria, ¿verdad? Lo que vemos en Éxodo son los milagros más palpables o las cosas más palpables que Dios ha mostrado de su gloria, de su poder, de lo que Él podía hacer, ¿verdad? Y cuando Moisés se presentó ante el faraón, faraón les dijo, no, yo no los voy a dejar libres. Entonces Dios
le dijo a Moisés, ok, no los va a dejar libres, Dios mandó unas plagas, ¿verdad? En total, Dios mandó 10 plagas, Sí. ¿ok? Ahora, entre esas plagas estaba la plaga de que el agua se convertía en sangre, una plaga de ranas, una plaga de piojos, una de moscas, ah, Antistas. una plaga de ganado, donde se moría todo el ganado, una plaga de úlceras, la plaga del granizo. O sea, eran 9 plagas, ¿verdad? Y eran para todo el pueblo de Egipto. No tocaban al pueblo de Israel, pero eran para el pueblo de Egipto, ¿verdad? Entonces, después de todas estas plagas, o sea, una plaga de piojos, era para todos, no nada más para los humanos, eran para los animales que ellos tenían, o sea, todo. Toda la tierra de Sí, Egipto. toda la tierra de Egipto estaba con estas plagas y Faraón en cada plaga decía, eh, bueno, sí, ya los voy a dejar libres. Pídele perdón a Dios por mí, ¿verdad? Sí los voy a dejar libres. Y cuando regresaba, no los voy a dejar libres. O sea, se retractaba de lo que primero decía que sí, entonces por eso es que Dios mandaba otra plaga y luego mandaba otra plaga. Entonces, a la novena plaga, que fue las tinieblas, ¿verdad? Que se oscureció Cielo. el cielo por varios días, Sí. tampoco quiso liberar al pueblo. Entonces le dijo Dios a Moisés, ¿ok? Y fíjate, otro punto de que no le hacían caso era porque ellos mismos tenían unos magos y también hacían cosas y asemejaban, obviamente no tan poderosos como los que sea Dios, pero asemejaban de convertir el agua en sangre o de hacer otros tipos de magia, podría así decirlo. Por eso se queda el faraón, no, tráemelos de regreso, tráemelos. Ellos también pueden. No entendía su corazón. Recuerda que Dios lo había dicho, voy a endurecer el corazón del faraón. Y su corazón estaba endurecido. No, esto no es Dios. Si ellos lo pueden hacer, eso no es Dios. Entonces, para él no era Dios. Entonces, la última plaga, Dios anunció con esta última plaga la muerte de los primogénitos. Y Dios le dijo a Moisés, ve y dile a Faraón que tiene que dejar libre, ¿verdad? Si no, los primogénitos van a morir. Y no nada más los primogénitos de los egipcios, sino hasta de las bestias. Y no era una plaga solo para los egipcios. Esto también iba a incluir a los de Israel. O sea, iba a aplicar para todos. O sea, nomás esas, las otras. Sí, nada más esta plaga en particular, ¿verdad? Entonces, Dios le dio instrucciones a Moisés y a Aarón para que los israelitas hicieran. Entonces, les dijo, tienen que escoger un cordero, es un cordero, un borreguito, una cabrita, un cordero, Una ovejita. una ovejita, sin defecto. O sea, que fuera perfecto desde enfrente hasta atrás. Y a lo que se refiere que fuera perfecto es que no le faltara un ojo, que no hubiera defecto, que no tuviera algo que, es que te doy esa porque esta está malita y nació malita de esto, está sorda o está ciega o vamos a sacrificarle esa. No, o sea, tenía que ser la más bonita, la más perfecta, La más saludable. la más hermosa. Esa es la que tenía que ser. Un cordero sin defecto, macho y de 1 año. Y lo tenían que sacrificar. Ahora, iban a tomar la sangre de ese cordero y lo iban a poner en el marco de la puerta, en las entradas de las casas. Ahora, Dios les pidió que pusieran de señal la sangre en las puertas, no porque no pudiera distinguir de los israelitas a los egipcios, no era por eso, era más bien porque les quería enseñar la importancia de la obediencia y la importancia de la redención por sangre. Exacto. Ahora, El impacto que iba a tener después. exacto, es algo bien simbólico esto que estaban haciendo ellos y Dios le dio muchas instrucciones cómo se iban a comer ese cordero esa noche, qué era lo que iban a comer, porque fueron varias instrucciones, es acerca de la Pascua y ahí lo decía, y esta es la Pascua de Jehová. Ahora, ¿qué quiere decir Pascua? En griego o en hebreo dice que es pasar de o saltar. Entonces, ¿por qué era pasar de? Porque Dios les estaba dando las instrucciones que tenían que enmarcar sus puertas
Sí. ¿verdad? Para que la plaga de muerte no pasara por esas casas. O sea que iba a saltar esas casas, ¿verdad? Y Dios le dijo, yo pasaré esa noche por el pueblo de Egipto y heriré a todo primogénito, o sea, a todos, ¿verdad? Y dijimos que desde los humanos hasta las bestias, hasta los animales. Y la sangre que está en los marcos será señal donde Dios vio la sangre, pasará la plaga de muerte y no los tocará. ¿Ok? Ahora, después de esta última plaga en Egipto, Faraón los dejó ir inmediatamente porque murieron. Murió el hijo de Faraón, el primogénito, el que era el que le seguía en el reinado. Lo mató, o sea, murió. La descendencia, sí. Exactamente. Entonces, y dice la Biblia, yo les invito a que lo lean, dice la Biblia que hubo un clamor intenso en todo Egipto porque eran todas las casas, o sea, cada familia, imagínate en el lugar donde tú vives, las casas de cada uno, su primer hijo murió, del vecino, decía que del panadero, del que servía, del que ayudaba, del que atendía, de todos murieron, el primogénito. Entonces, dice que en Egipto hubo un gran clamor, pero un gran clamor de dolor. Todos sus hijos habían muerto y el faraón eso les dijo, váyanse. No más maldiciones. Ajá, que se lo lleven, ya váyanse, llévate a tu pueblo con todos. Ahora sí no dejes a nadie, llévate a tus niños, a tus mujeres, hasta el ganado, se fueron. Entonces esa noche, antes de que pasara el ángel de la muerte, Dios les dijo, van a comer este cordero, van a hacer estas instrucciones que yo les voy a decir, pero se alistan, se visten porque en cuanto Faraón diga, se van, se van. Ujú. Tenían que salir corriendo. Ahora ahí vemos la redención. Ellos eran esclavos por más de 400 años. Estaban esclavizados a servir a los egipcios. Y Dios los redimió en ese momento, con esa última plaga. Desafortunadamente, ¿verdad? Que el faraón hizo también, pues su corazón estaba duro, que no quería creer, que no quería ceder. Dios los redimió, Dios los hizo libres de la esclavitud de 400 años. Y, o sea, como dices tú, o sea, el faraón estaba pues, ¿cómo iba a dejar ir a ese pueblo tan importante para Egipto, no? Porque no nada más eran esclavos, trabajaban en el campo, sino eran los constructores de sus egos, de sus tumbas o de lo que iban a hacer. No estoy seguro si ellos hicieron las tumbas, pero eran los constructores de edificios, de sus palacios, de lo que iban a hacer. Y de repente nomás viene Moisés y te dice, hey, ya me voy a llevar a mi pueblo. A ir con permiso. Dices, claro que no. ¿Cómo te vas a llevar si ellos son los que me están haciendo Rico, era muy rico, los rico que Egipto. están moviendo aquí todo el... Ujú. ¿Sí me entiendes? Entonces, es difícil dejar nomás así, oye, pues, ¿qué me vas a dar a cambio? O sea, ¿qué? ¿Nomás te los vas a llevar y ya? Obviamente que eso no fue fácil, pero por una manera fue la obra de Dios que dijo, no, es que esta es una manera perfecta para demostrar mi poder. Este es el mejor momento. Por eso es que Dios escogió ese momento a Moisés y a Egipto y a Israel para que pudiera hacer esa transacción de pagar el precio. En este caso, el precio era con la mano dura. No era... La muerte de los primogénitos. Exacto, o sea, la obediencia de los faraón, pero no, o sea, él no conocía el poder de Dios hasta ese momento. Y no nada más Egipto, sino todas las tierras hasta el día de hoy conocemos el poder de Dios, pero eso fue una de las maneras más duras. Y de ahí salió lo que viene siendo el cordero, o lo que viene siendo el significado, o no sé cómo decirlo, pero lo que viene El siendo... simbolismo. Exacto, el simbolismo de la sangre del cordero. Y ahorita vamos a decir por qué. Exacto. Porque o sea, este cordero de Pascua que usaron, ¿verdad? En la Pascua, era el cordero perfecto, limpio. Y Y era a cambio de la muerte de los primogénitos, porque mataron a estos corderos, a estos animalitos, los mataron a cambio de los primogénitos. Eso fue lo que los salvó. sí. Entonces aquí estamos viendo una liberación de un pueblo completo. Ahora vimos de ahí vienen y surgen todas las leyes a partir de Moisés, y porque eran un pueblo muy pues, salvaje, no estaban acostumbrados a ser como ciudadanos o civiles, porque estaban sometidos, ellos estaban acostumbrados a que les dieran latigazos, a que los maltrataran y prohibirles y decirles qué hacer.
Estaban tan acostumbrados que cuando salen de ahí, pues están esperando que les digan qué hacer, pero no saben qué es la libertad, no entienden qué es la libertad. Y por eso es que hay muchos tipos de mensajes de Dios, es cómo tienes que hacer, cómo tienes que hacerle para que puedas llegar a ser mejor persona o puede ser independiente en este caso, porque estaban tan acostumbrados que hasta ellos rogaban regresar a Egipto, querían regresarse Pues porque, sí, después de exacto, es porque, o sea, lamentablemente estamos acostumbrados a estar esclavizados. esclavizados hasta las deudas, o sea, ya pagué un carro, ay, qué bien, no voy a endeudarme con otro, que ya desde el año pasado voy a agarrar el de este año y que, o sea, estamos tan acostumbrados a las deudas, estamos tan acostumbrados a la esclavitud, ¿sí me entiendes? Pero bueno, Ese es otro tema que ese es otro debemos. tema que es más, hay que estudiarlo bien, pero bueno, aquí entendemos la redención por medio de la sangre. Por la media de la Ok, ahí estamos hasta ahí. Ahora vamos a pasar al otro paso que es con José. ¿Quién es José? José el Soñador. Me estabas comentando que sus hermanos fueron los que le pusieron José el Soñador. Un hermano, era el hermanito más chiquito, y sus hermanos despectivamente le decían, uff, ahí viene José el Soñador, porque tenía sueños locos. Sí. Y no nada más sus hermanos, también su papá les decía, pues, "Ey, ¿cómo? ¿Por qué andas soñando eso?" Pobrecito mi hijo. Pero bueno, José era el hijo favorito de Jacob. ¿Y por qué era el hijo favorito? Porque le estaba platicando a Sarai. Aquí dice en la Biblia, era el hijo favorito porque fue el hijo que tuvo en la vejez y fue de la esposa primera que él se enamoró, que era Raquel. Y pudo darle por fin un hijo. Y fue José y era el más chiquito, ¿no? Tenía en ese entonces 17 años cuando surge la historia de José, 17 años. Y les voy a leer un poquito. Dice, en Génesis está la historia de José, en Génesis 37. Y dice, entonces Jacob volvió a establecerse en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Este es el relato de Jacob y su familia. Cuando José tenía 17 años de edad, a menudo cuidaba los rebaños de su padre. Trabajaba para sus medios hermanos. Hay que establecer eso porque son medios hermanos. Él era el único hijo de Raquel en ese entonces. Bueno, y tuvo a Benjamín, pero pues era menor, ¿no? Y trabajaba para sus medios hermanos, los hijos de Bilha y Silpa, dos de las esposas de su padre. Así que le contaba a su padre acerca de las fechorías que hacían sus hermanos. Por eso no lo quería. Exacto. Hacían fechorías y lo voy a decir a mi papá. Está chismoso. Pues caía mal, ¿no? Pues sí. Dice, entonces Jacob amaba a José más que a sus otros hijos porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob mandó a hacer un regalo especial para José. O sea, aparte para que sepan que este es mi favorito. Una hermosa túnica, dice, pero por el contrario sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. Y No, aparte lo demostraba. sí, no dirigía ni una sola palabra amable hacia José. O sea, puras palabras de desprecio. Sus Chaparro, hermanos a él. chifle, no sé, ¿qué le dirías, no? Una noche José tuvo un sueño y cuando se lo contó a sus hermanos, lo odiaron más que nunca. Pues, ¿qué habrá soñado? Vamos a ver. Escuchen este sueño. Les dijo, resulta que estábamos en el campo atando gavillas de grano y de repente mi gavilla se levantó y las gavillas de ustedes se juntaron alrededor de la mía y se inclinaron ante ella. Entonces dicen sus hermanos, así que crees que serás nuestro rey, ¿no es verdad? ¿De veras piensas que reinará sobre nosotros? Así que lo dieron aún más debido a sus sueños y a la forma en que los contaba. ¿Cómo los contaba, no? O sea, ya con eso me di cuenta y de la forma que los contaba. Entonces, al poco tiempo, José tuvo otro sueño y de nuevo se lo contó a sus hermanos. Escuchen, tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Esta vez le contó el sueño a su padre, además de sus hermanos, pero su padre lo reprendió. Jacob lo reprendió, le dijo, pues, ¿qué clase de sueño es ese? Mira. Le preguntó, ¿acaso tu madre, tus hermanos y yo llegaremos a postrarnos delante de ti? Sin embargo, mientras los hermanos de José tenían celos de él, su padre estaba intrigado por el significado de los sueños. Poco tiempo después, los hermanos de José fueron hasta Siquem para apacentar los rebaños de su padre. Cuando llevaban un buen tiempo allí, Jacob le dijo a José, tus hermanos están en Siquem apacentando las ovejas. Prepárate porque te enviaré a verlos. Estoy listo para ir, respondió José. Ve a ver cómo están tus hermanos y los rebaños,
dijo Jacob. Luego vuelve aquí y me dices y me traes las noticias de qué pasó, ¿no? Así que Jacob despidió a José y él viajó hasta Siquem desde su casa en el valle de Hebrón. Cuando llegó José a Siquem, un hombre de esa zona lo encontró dando vueltas por el campo. ¿Qué buscas?, le pregunta. Busco a mis hermanos, contestó José. ¿Sabe usted dónde están apacentando sus rebaños? Sí, le dijo el hombre. Se han ido de aquí, pero le oí decir, vayamos a Dotán. Entonces José siguió a sus hermanos hasta Dotán y ahí los encontró. Qué bonita historia. Espérate, ahora ahí viene lo importante. Cuando los hermanos de José lo vieron acercarse, lo reconocieron desde lejos. Con su túnica hermosa de colores. Exacto. Mientras llegaba, tramaron un plan para matarlo. O sea, lo vieron desde lejos y empezaron a planearlo para matarlo. Todo lo contrario que al hijo pródigo, ¿no? Vio a su padre, vio a su hijo y se llenó de emoción y de su amor. Pero en cambio sus hermanos lo ven y, ay, vamos a matar a este que viene desde allá, José. Presumido. A este presumido. Sí, tanto era el odio por su hermano que lo querían matar. Voy a hacer un paréntesis nada más chiquito. Hubo un evento en esta semana, no lo voy a mencionar, pero qué triste cuando no podemos convivir con otras personas que tienen diferentes puntos de vista y prefieren la muerte que estar de acuerdo. Digo, no tienes que estar de acuerdo con el punto de vista de tu hermano, o de tu compañero, o de tu vecino, pero respetar la vida. O sea, hubo un evento, la muerte de una persona, y mucha gente está diciendo, ay, qué bueno, tenía una manera de pensar muy diferente, muy difícil, atacaba, hueva. Una cosa es tener tu manera de pensar, tu manera de ser, pero otra cosa ya llegar a la muerte, querer matar a la gente porque no piensa como tú o porque te cae mal, porque aquí sus hermanos pues odiaban a José y el odio es feo. O sea, de ahí es de donde salen, del corazón dice que salen todos los deseos malos. Ay, entonces cuando tienes odio, pues te dan ganas de matar. Así es. Y fíjate que sí, ahora lo que pasó con esta persona que mencionas, ¿cuál era su nombre? ¿Te acuerdas? Sí me acuerdo, pero Ah, prefiero no decirlo. ok. Te respeto. O sea, no por eso, pero yo sé que mucha gente no se llama Charlie Clark es No, esa el es otro. la de los carros. Es el de los carros. Charlie Kirk. Sí, él. Entonces, sí, mucha gente lo tenía pues porque tenía un punto de vista, era muy controversial, ¿verdad? Hablaba de la palabra de Dios, pero para mucha gente era atacar. Entonces, por odio, dicen, ¿verdad? Pero debemos de aprender a respetarnos. Sus hermanos de José lo odiaban por presumido. Una cosa es, no te puedo ver, pero otra cosa muy diferente es, te quiero matar. Ujú. Y vamos a ver que esta persona, José, pues era todo para su padre. Ujú. Porque nos damos cuenta porque cuando se entera Jacob de que supuestamente se había muerto o lo había comido un animal, una bestia, o sea, Jacob entra en depresión y ya no quería saber nada. Ya déjenme, ya me voy a morir, ya ustedes a ver cómo se los arreglan. Y entonces ya lo vi que lo vieron de lejos y empezaron a tramar, a ver cómo matamos. Entonces dicen, miren, aquí viene el soñador. Por eso dicen José el soñador, ¿no? Vamos, matémoslo y tirémoslo en una de esas cisternas. Podemos decirle a nuestro padre, un animal salvaje se lo comió, entonces veremos en qué quedan sus sueños. O sea, ellos estaban más atormentados por los sueños de José, o no atormentados, o enfurecidos porque, pues dice, ¿y porque si es nuestro Se hermano cree menor? más que yo. Ya nos tenemos que arrodillar ante él, pues ¿quién se cree? Hasta su padre le dijo, ¿y ese sueño qué? ¿Sí me entiendes? Pero cuando Rubén, su hermano, le escuchó el plan, dijo, no, vamos a meterlo en la cisterna, vamos a librarlo, no hay que matarlo, vamos a hacer otra cosa, ¿no? Dice, no lo matemos, dijo Rubén. Rubén es el hermano mayor, medio hermano mayor. ¿Para qué derramar sangre? Solo tirémoslo en la cisterna vacía aquí en el desierto. Entonces morirá sin que le pongamos una mano encima. De Ahí todos está. modos lo cree muerto. Pero aquí dice, Rubén tenía pensado rescatar a José y devolverlo a su padre. Déjate, lo voy a decir esto para que no lo matemos y ahorita vengo y lo regreso a mi papá. Fue él un poquito más centrado en ese aspecto. Entonces cuando José llegó, sus hermanos le quitaron la hermosa túnica que llevaba puesta. Después lo agarraron y lo tiraron en la cisterna. Resulta que la cisterna estaba vacía. No tenía nada
agua adentro. Luego, justo cuando se sentaron a comer, levantaron la vista y vieron que a la distancia una caravana de camellos que venía acercándose. Era un grupo de mercaderes ismaelitas que transportaban goma de resina, bálsamo y resinas aromáticas desde Galaad hasta Egipto. Judá dijo a sus hermanos: ¿qué ganaremos con matar a nuestro hermano? Tendríamos que encubrir el crimen. En lugar de hacerle daño, vendámoselo a estos mercaderes ismaelitas. Después de todo, es nuestro hermano, de nuestra misma sangre. Así que sus hermanos estuvieron de acuerdo. Sí, vamos a vendérselo. Entonces, cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes lo llevaron a Egipto. Entonces, Rubén no estaba en ese momento allí. Él ya estaba tramando su plan de yo voy a ir a la cisterna. Yo creo que en ese momento. Se fue por las ovejas, Ajá, sí. él por la cisterna, voy por mi hermanito para llevárselo a mi papá. Ya cuando regresó no estaba el hermanito. Y ¿Qué se le regresó hicieron? para sacar a José de la cisterna. Cuando descubrió que José no estaba allí, se rasgó la ropa en señal de lamento. Luego regresó a donde estaban sus hermanos y dijo lamentándose: el muchacho desapareció, ¿qué voy a hacer ahora? Entonces los hermanos mataron un cabrito y mojaron la túnica de José con la sangre. Luego le enviaron la hermosa túnica a su padre con el siguiente mensaje: mira lo que encontramos, esta túnica ¿no es la de tu hijo? Su padre la reconoció de inmediato. Sí, dijo él, esta es la túnica de mi hijo. Seguro que algún animal salvaje se lo comió, sin duda. Despedazó a José. Entonces Jacob rasgó su ropa y se vistió de tela áspera e hizo duelo por su hijo durante mucho tiempo. Toda su familia intentó consolarlo, pero él no quiso ser consolado. A menudo decía: me iré a la tumba llorando a mi hijo, y entonces sollozaba. O sea, no importa que tenga otros 11 hijos, yo voy a llorar por mi José. Él era su chiple, él era, como dice Saraí, él era su todo. Oye, pero es que, qué duro perder a un hijo. O sea, no me lo imagino. Ahí él estaba pensando que su hijo en realidad estaba perdido, estaba muerto. Entonces, ah, también lo que vemos con el hijo pródigo que perdió a su hijo, que él había visto que se había ido su hijo, él ya lo daba también por muerto. Entonces, perder a un hijo es feo, es triste. Los que tenemos hijos entendemos el dolor, o sea, cuando están enfermos no quieres que ellos estén enfermos. Yo me quiero enfermar por ellos. Yo quiero mejor estar mal Ujú. que ellos. Yo quiero que a mí me pasen las cosas, no a mis hijos. Entonces, para él, que le dijeran sus otros hijos, ya se murió tu hijo, se lo comió una bestia, o sea, O sea, con la misma túnica vio, era que, o sea, ni siquiera le dijeron. Dijeron: mira que no era la túnica de José esta. Y José asumió: ah, sí, se lo debe haber comido una bestia, porque recuerda que Jacob lo mandó. Ve a ver cómo están tus hermanos. Y lo regresas a decirme. Pero como no regresó y regresaron sus hermanos con la túnica, pues él asumió: ay, se lo comió un animal. Oye, pero qué dolor para oh, ese sí, padre saber, o sea, ¿cuánto tiempo lo lloró? mucho tiempo dice, ¿no? Y ¿No ya, o sea, dices? dijo: yo me voy a ir a la tumba. Uy, hasta la tumba. Exacto. Oh, sí, yo creo que eso es difícil. Ahora, ya se nos fue el tiempo. Y vamos a hablar de ejemplos como Mefiboset, de Gabaón y Jesús. Pero vamos a reducirlo nada más ya para terminar con lo de José. No. No, espérate, todavía no termino. Ah, ok. Porque ¿cuándo está el ejemplo de la redención? Porque si ahí apenas lo agarraron. Bueno, en reducidas cuentas, todos sabemos que José le pasó todo esto. Lo vendieron a Potifar, que era un general del ejército de Faraón en Egipto. Y pasaron diferentes cosas. Se dieron cuenta que Potifar, que José tenía el espíritu o algo, que tenía algo, porque pues todo lo que tocaba prosperaba. Entonces lo puso a cargo de administrador de su dinero, de sus cuentas, de todo, ¿no? De lo que tenía. Y prosperó todo hasta que encontró a la mujer de Potifar, que quería, pues, Estaba guapo, José. enamorar, era muy hermoso, dice aquí en la Biblia. Yo no, a mí, ¿qué mi qué? Bueno, de ella, aquí dice en la Biblia que él era muy hermoso de parecer, y ella se enamoró de él y ella quería, pues, Estar con José. estar con José. Entonces José no quería, y pues, ¿cómo voy a hacer eso si yo trabajo para Dios? Potifar. Ajá, y a Dios no le agrada eso, y él le explica eso, y dijo, pues ella entendió que no, nunca lo iba a hacer, hasta que un día llegó solo
y ella Le tendió una le trampa. tendió una trampa, le quitó la ropa, etcétera, y José salió huyendo. Y a ella le dijo que había sido él, lo metieron a la cárcel. En la cárcel conoció a otras personas, les descifró sus sueños, Les descifró los sueños que tenían, ¿verdad? los sueños que tenía el panadero, el copero. Ahí está todo esto en Génesis, ahí lo pueden leer más a detalle. Y ahorita ya nomás voy a hacer así rápido. Bueno, y le descifró el sueño al copero y al panadero que iban a ser, uno iba a ser liberado y el otro iba a ser ahorcado. Y así sucedió a los 3 días. Y además le dijo al copero ahí, o sea, acuérdate de que de mí cuando salgas, no te olvides de mí. Pero el panadero parece que le dijeron, olvídate de mí, yo no hice, yo aquí no estoy. Y se olvidó de él por completo. Recuperó, pues me imagino la emoción que sintió el copero de que salió, ok, ya estoy Pues ya se libre, ya olvidó de recuperé mi todo. puesto, ya todo, me quitaron toda la mala difamación que tenía. Y entonces ya quedó libre. Y bueno, y Entonces ya regresó el panadero o el copero. El copero fue el que se acordó. ok, y bueno, y el copero ya regresó a su puesto y pasó que el faraón tuvo un sueño repetitivo, las espigas y las vacas flacas y las gordas, y no entendía el significado y estaba intrigado. Entonces el copero se enteró de que ese sueño lo estaba consumiendo al faraón y se acordó en ese momento después que pasaron 2 años. Le dijo, yo conozco a alguien que me descifró mi sueño que estando estaba dentro de la cárcel. Me dijo que iba a quedar en libertad a los 3 días y así sucedió. Tal vez él te pueda ayudar en tu sueño. Y obviamente, tráemelo a ver qué está pasando. Y sí, obviamente Dios le dio la respuesta del sueño del faraón a José, perdón. Y el faraón pues quedó admirado. Dijo, ok, entonces así va a suceder. Va a haber 7 años de sequía, bueno, de abundancia y luego después 7 años de sequía. Y entonces, ¿por qué no te haces cargo tú? Tú que me descifraste el sueño, yo sé que Dios está contigo y confío en que vas a hacer un buen trabajo, eres inteligente, hazte cargo de lo que va a pasar, de la comida. Y por durante estos 7 años, porque José le dijo, mira, tienes que hacerlo así, pues hazte cargo tú. Juntó todo el grano y a los 7 años que juntó demasiado, mandó a hacer graneros y llenó todo. A los otros 7 años de sequía, ellos tenían en abundancia de comida. Y fue cuando los hermanos, o Jacob mandó a los hijos de Jacob, a Efraín, a Judá, eran como 4, los regresa a Egipto para que compren, bueno, no los regresa, los manda a Egipto para que compren el grano. Y entonces ellos fue como conocieron, bueno, llegaron y le dicen a la persona encargada, hey, pues queremos comprar grano. Y José era la persona encargada, y los reconoció. Y fue como le dijo, ¿y ustedes de dónde vienen? Y los empieza a interrogar y les empieza a hacer la vida imposible, como quien dice, y va y regresa a los hermanos, se queda con uno en la cárcel. Pues para no hacerlo tan largo, vienen todos los hermanos de José, vienen todo. Jacob se entera de que José está vivo y Porque José se los revela a sus hermanos, ¿verdad? O sea, les estaba diciendo, soy yo, José. No me reconocen. Él los reconoció, pero ellos no lo reconocían. sí, 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 o sea, sí. Y fue como le fueron a decir a su papá, pues aquí está, José está vivo. Entra José a Egipto, perdón, el papá de José a Egipto con sus hermanos. Y ahí es como se cumple el sueño, ¿no? El sueño que anteriormente había tenido este José que les había dicho de las espigas a sus hermanos. Sí, así es como se cumplió y bueno, lo que quería ir era pues la redención. Ahí José fue de ser el hijo favorito a ser vendido como esclavo y luego de ser vendido como esclavo a ser el administrador, luego del administrador de ir a la cárcel, luego de ir a la cárcel a ser el gobernador de Faraón y luego después de Egipto, perdón, y después de ser el gobernador de Egipto, pues se llevó a su familia con él otra vez, recuperó. Jacob no lo podía creer que estaba vivo, se enteró y dijo, no es cierto, no estén jugando con eso, él ya murió, no, sí está vivo, él es el gobernador, ¿cómo va a ser el gobernador? Te está mandando llamar, vamos. Y entonces sí llegan todos a Egipto y ve a su padre ya viejo y ve a su José, Jacob se llena de emoción obviamente, y es como se quedan en Egipto los 12 hermanos, sus esposas, sus cosas, todos se llevaron, ¿no? Y les dieron buena tierra, un buen lugar donde puedan apacentarse y donde puedan vivir. Y así es como termina la historia de José. O sea, de ser el chiple a ser el esclavo y luego a ser el administrador y todo lo que le pasó. O sea, y
pues fueron muchos Altas y altibajos, bajas. sí, de José, que era pues un hijo pues de la descendencia de Abraham, que era su bisabuelo, y así es como empezó también Egipto y los israelitas. Mm. Eso es 400 años antes De de la Moisés, Pascua. de De Moisés, Moisés. exacto. De José es 400 años, obviamente que nomás eran dos hermanos y de ahí se multiplican y se hacen una nación muy fuerte dentro de Egipto. Cuando entra el otro faraón, pues ya no los reconoce. Bueno, ¿estos qué? Pues vamos a usarlos como esclavos. Esto ya se están haciendo más, Ujú. son más que nosotros. Ok, sí, pero bueno, entonces ahí encontramos cómo fue liberado José, Ujú, y fue fue salvado de la muerte, porque lo querían muerto, sus hermanos. ajá, y de la esclavitud a ser el gobernador. ¿Cómo es que trabaja Dios en este tipo de... Y le dio porque dices que trabaja Dios porque le dio los sueños y el descifrar los sueños, Le dio la... Sí, sí. la sabiduría La y sabiduría. le mostró. Ahora sí, vamos a terminar con lo de Jesús. Y voy a hacer nada más referencia y no es extenso, pero voy a hacer referencia acerca de la Pascua y los simbolismos que tiene la Pascua a nosotros como cristianos, nosotros que somos creyentes de Cristo, a todo lo que significa la Pascua y cómo lo asimilamos. Ahora, en la Pascua, cuando los israelitas se quedaron en Egipto, que fueron esclavos, que Moisés los ayudó, que fueran libres, ¿verdad? Que los sacara de Egipto, Dios los sacó de Egipto, los liberó, los redimió. Ahora, am, de la misma manera, nosotros recibimos redención o salvación de Dios, a ver, no porque seamos perfectos, sino por la gracia de Dios, por su amor a nosotros. ¿Ok? Ahora, ¿por qué les digo que quería hacer referencia a la Pascua? El propósito de la sangre aplicada en los marcos de las puertas, ¿verdad? Eran marcos de puertas de madera, ¿verdad? Como los dos postes de madera y la viga que estaba diagonal eran de madera. Entonces, esa sangre era para salvar a los primogénitos de la muerte. Ahora, en el derramamiento de la sangre de Jesús en la cruz, nos libera a nosotros de la muerte. Libera a los creyentes de la muerte. ¿De cuál muerte? De la muerte del pecado. Ahora, porque dice ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, ¿verdad? Y de esa muerte es la que Jesús nos vino a liberar, que nos vino a salvar, derramando su sangre en la cruz. Ahí vemos una relación muy, muy directa de esa sangre que los israelitas tuvieron que poner en el marco de madera. Y lo que yo les decía anteriormente, ¿verdad? Dios les estaba enseñando que la redención era por medio de la sangre, medio de la sangre de un cordero, ahí era la redención. Y aquí Jesús lo vamos a ver como el cordero, ¿verdad? Porque am, el cordero que se usó en la Pascua era la víctima, no tenía razón para morir ese cordero, ese borrego, esa oveja. No había un motivo para morir, pero él tenía que morir a cambio de los primogénitos. Y la muerte de Jesús es también a cambio de nuestra muerte. O sea, Él murió en vez de que yo muriera. Él murió. Y vemos ahí en Hebreos 9:22, lo voy a leer. De hecho, la ley exige, y ahorita que Salvador estaba hablando de las leyes, de hecho, la ley exige que casi todo sea purificado con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Entonces ahí lo está poniendo muy claro, ¿verdad? Y está en Hebreos 9:22, esto ya no es parte de la ley, o sea, en el tiempo de la ley, sino que él está haciendo referencia, que Jesús tenía que derramar su sangre para que hubiera redención, para que hubiera perdón de pecados. Y la muerte de Jesús en la sangre, cuando derrama Él su sangre en la cruz, es ahí el término muchas veces que escuchamos ahorita, también lo decíamos al principio, la sangre del cordero, porque Jesús se presentó como el cordero, sin mancha, sin pecado. Él no había pecado, no tenía por qué haber muerto en la cruz, pero aún así Él se presentó y dio su vida por nosotros, a cambio de que yo estuviera en esa cruz. Él dijo,
No, yo tomo tus pecados. Dice que Él llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades, todo lo malo del mundo, Él lo llevó en esa cruz. No hubo nada que Él no se llevara. Entonces, Él murió. Y no porque lo merezcamos, como los israelitas, que porque eran justos, no. Era porque era el pueblo escogido de Dios. Era por amor. Es lo mismo. Es por amor a nosotros. No es porque yo merezca el perdón o que Él haya muerto por mí. Sí, pues. Es por gracia. Entonces, el propósito de este podcast es entender más lo que estamos hablando, entender más de esta pregunta de la redención y cómo es que afecta al día de hoy ser redimido. Y si tú aún estás pensando en acercarte a Dios y no estás seguro, acuérdate de todos de todo lo que le pasó a estas personas, lee sus historias. Ahí nosotros fuimos mencionando los versículos de la Biblia y espero que se te quede grabado en tu corazón para que puedas limpiarte de lo que te persigue. O sea, acuérdate que la redención es perdón completo, no te preocupes por lo que hiciste en el pasado. Y Dios te perdona y cuando Él perdona se olvida de todas tus ofensas, se olvida de lo que hiciste antes y Él te va a hacer una nueva persona, así es que acércate a Dios y Él te va a dar eh, seguridad, te va a dar el perdón y eso es lo que muchas veces nosotros no pensamos que nos pueda tocar a nosotros el perdón. Si tú no conoces nada de la palabra, te invito a que sigas, pues sigas buscando de Dios, busca una iglesia o busca un tutor que sea un pastor o alguien que esté metido con Dios y que te empiece a dar teorías para que empieces a entender mejor pues que algo más personal, algo que te conozca. Yo te recomendaría que fueras a una iglesia, que hablaras con los encargados de ahí para que puedas hacer pues para que que te empiecen a dar consejos más adecuados para ti, para personalizados, para que te empieces a conocer a Dios, para que empieces a entregarle tu vida a Dios. No te dejes llevar por el que dirán o por qué es lo que has hecho en el pasado, sino más bien enfócate en que Dios pagó tus culpas y tus errores y Él ya pagó todo y no tienes nada que preocuparte, solamente acéptalo. Acepta lo que Él pagó por ti en esa cruz. Todos tus pecados, créeme, es lo más bonito cuando lo entiendes de esta manera, que es la redención. Tú has sido redimido una vez cuando le has entregado tu vida a Jesús y lo aceptas como tu redentor o, más bien dicho, como tu Salvador. Entonces entendemos ya la palabra redención y tú has sido redimido si te has entregado tu vida a Cristo. Y si no le has entregado tu vida a Cristo, entrégasela en este mismo momento. ¿Porque no le dices a Dios, Señor, te entrego mi vida, reconozco que soy pecador, reconozco que no puedo hacer nada, que no puedo entrar al cielo sin ti y quiero aceptarte en mi corazón, Señor, te quiero aceptar en mi corazón. Entra en mi vida y toma control de mi vida y yo pueda entrar un día al reino de los cielos y que este podcast sea para ti y nada más para que te conectes con Dios. Que sea un medio de que te conectes con Dios, un medio solamente. Y a los que están regresando a los caminos de Dios, que sigan esforzándose, sigan echándole pues ese esfuerzo. Dios los está esperando, Dios está con ustedes, nunca los ha dejado. Dios te espera con los brazos abiertos. Si tienes la oportunidad es porque es el momento de que des ese paso enfrente, digas, sí, necesito de Dios, necesito volver a escuchar su palabra, volver a sentir en mi corazón lo que son los ríos de agua viva. Entonces, acércate a Dios y Él te va a contestar las repeticiones de tu corazón, lo que tu corazón necesita. Y es un medio tan hermoso que te puedas acercar a Dios. Nosotros podemos orar por ustedes, nosotros podemos pedirle a Dios para que se acerquen, que esto que estamos haciendo sea pues lo hacemos para que ustedes se acerquen más a Dios y también para que puedan entender un poquito mejor cada semana, cada pregunta que les vaya surgiendo. Si ustedes tienen alguna pregunta, por favor no duden en mandarnos un mensaje a nuestro correo que es como fin de semana, podcast@gmail.com. Nosotros ahí vamos a estar leyendo sus mensajes o las preguntas que tengan. Y esta es una manera de trabajar con ustedes directamente y con nosotros con mucho gusto trabajamos para Dios. Y acuérdense la pregunta del finde
es el nombre de nuestro podcast y así lo pueden encontrar próximamente en las redes sociales. Y en las diferentes plataformas, ¿verdad? Para escuchar, donde escuchas tu música o tus podcasts favoritos, ahí nos pones como favoritos, por favor. Compártenos, son preguntas generales de la Biblia, recuerda, y nos sirven a todos. Si tienen las preguntas, pues ahí nos las mandan. Y sí, fíjate, lamentablemente no vimos todo lo que teníamos apuntado, se fue el tiempo así Que es que nos gusta hablar. rápido. Entonces, ahí disculpen si nos extendimos de más o si nos faltó explicar algo mejor. Acuérdense, hey, te fuiste muy rápido ahí, quisiera entender mejor eso que hablaste, entonces nosotros podemos ya ahí dejarles saber un poquito más y con mucho gusto, si gustan que oremos por ustedes, mándenos un mensaje, si quieren, si han aceptado a Cristo, déjenos saber si este medio ha sido bueno o si sigamos haciéndolo cada semana y bueno, lo vamos a hacer de todos Aunque modos. no quiera. Y sí, aunque no nos quieran. Y sí, con mucho gusto. Bueno, les repito mi nombre, Salvador. Y yo soy Sarai. Y les dejamos en las manos de Dios. Que Dios les bendiga.